Ya. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Los chicos ya se presentaron. Para quienes no me conocen, yo soy Tania Rojas, terapeuta ocupacional de la estrategia de trastornos neurocognitivos. Y hoy día conmemoramos, ¿cierto? No sé si lo vieron por ahí en nuestros mensajes. 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Así es que como equipo quisimos hacer ahí actividades y esta es nuestra primera actividad, ¿cierto? Estamos inaugurando ahí la semana de actividades y quisimos hacer esto, una especie de encuentro, ¿cierto? De diálogo en donde conversemos un poco sobre las demencias. Sé que hay mucha información, mucho desconocimiento a la vez, como que todo es medio confuso, así es que la idea es que vayamos resolviendo las dudas. Esto no es una charla como tal, sino que más bien vamos a ir respondiendo preguntas. Algunos de ustedes ya nos dejaron sus preguntas, así es que vamos a ir respondiendo esas primero y si van surgiendo preguntas en el momento relacionadas, también las vamos a ir respondiendo y al final a ver si queda alguna que otra duda. Eh, entonces, yo voy a proyectar las preguntas que, como les decía, nos enviaron previamente, ¿ya? Así es que vamos a ir respondiendo. Mm, ¿Cómo comparto acá? Siempre he compartido acá. ¿Se ve, cierto? Ya. Recuerden que si tienen alguna duda pueden activar su micrófono o activar el símbolo ahí de levantar la mano para que vayamos conversando. Entonces, empezamos con la primera pregunta, ¿cierto? En honor al tiempo, yo sé que hay muchas preguntas. Así que primero nos preguntas cuáles son los tipos de memoria, ¿cierto? Para que nos vayamos introduciendo en este tema. Chicos, o Sí, empiezo yo. ahí se escucha. Sí. Ya. Efectivamente hay distintos tipos de memoria. Em, Está la memoria, primero que es la sensorial, es decir, la memoria que nosotros ocupamos a través de nuestros sentidos, en donde nosotros recogemos los estímulos de nuestro medio a través de nuestros ojos, en nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro gusto, nuestro tacto, y vamos generando recuerdo a través de esto. En general, en la demencia no se ven tan afectadas el tipo de memoria que es sensorial. Existe otro tipo de memoria que es la que antiguamente se llamaba la memoria a corto plazo, que ahora se le habla más la memoria de trabajo, ¿ya? Que eh, es el tipo de memoria que me permite retener información en un tiempo breve. Breve hablamos de 30 a 40 segundos. Es la típica pregunta cuando el clínico le dice, recuérdame estas tres palabras o estas cinco palabras y después se las voy a volver a preguntar. Em, Nos permite, por ejemplo, recordar un número de teléfono y después anotarlo, por ejemplo. Por eso se le llama memoria de trabajo. Y habitualmente este tipo de memoria sí se ve afectada en la demencia. Existe ya un tercer grupo de memoria que es la memoria ya a más largo plazo, en donde hay distintos tipos. Está la memoria episódica, eh, este tipo de memoria en donde yo recuerdo en el fondo episodios que me pasaron a mí que me sitúan en un lugar, por ejemplo, y en una situación o con personajes. Ahí están mis recuerdos familiares, por así decirlo. Está la memoria semántica, en donde puede ser como, por así decirlo de una forma fácil de entender, como esta memoria que me permite tener conocimiento general, ¿ya? Por ejemplo, hechos históricos pueden ser, eh,
o que son de conocimiento general de la gente. Y también existe la memoria que es procedimental, es decir, o por así decirlo, la memoria que me permite a mí hacer actos con mis manos, herramientas, actividades. Por ejemplo, el saber vestirme o hacer algún oficio. eh, y que este tipo de memoria no se pierde tanto en etapas iniciales del Alzheimer, pero sí se puede ver afectada en etapas más avanzadas. Genial. ¿Sí, Y Francisco? quizás complementar, agregar algo, quizás no tanto de la taxonomía o la clasificación de la memoria, sino nunca perder, algún comentario más que nada de no perder de vista que siempre estas clasificaciones de tipos, que es lo que llamamos taxonomía, ¿no? Como de ir clasificando, tiene una intención más funcional, como para, por ejemplo, más adelante quizás vamos a conversar de eso, de qué memorias pueden verse afectadas según qué tipo de demencia, pero que finalmente la memoria en sí nunca hay que perder de vista que es un todo. O sea, lo que voy es que, por ejemplo, en su cotidianidad, por ejemplo, van a notar que uno se pone conciencia en el ejercicio de la memoria al recordar algo, ya sea reciente o de la vida, de su historia, siempre recuerdan con emoción también, siempre recuerdan con pensamientos asociados. Entonces, quería como no perder de vista eso, de que siempre la memoria es un todo también, porque a veces pasa de que uno tiende en estas lo quería comentar porque a veces en estas clasificaciones uno dice, esta memoria, esta demencia, pero algo que sabemos de las demencias es que a medida que pasa el tiempo y va avanzando la enfermedad, en simple cada vez se parecen cada vez más por la florido de los síntomas que van apareciendo. Entonces, es más bien una herramienta como para orientar el diagnóstico, pero es no perder de vista de que siempre la memoria es una función bien global, general. Y eso, dicho ese comentario, quería quizás tratar de interactuar un poco y preguntar, más allá de la persona, o imagino que varios comparten esta pregunta, de por qué les inquieta esto de la memoria. Es la inquietud que tienen frente a los tipos de memoria. Me da la impresión de que se asocia la demencia al olvido, por ejemplo. Me sospecho. Pero me gustaría saber por qué tienen esa inquietud sobre la memoria. Entonces, si lo dejamos para después, ¿cómo lo organizamos también? Si alguien quiere decir algo ahora, bienvenido sea. La idea es que esto sea interactivo, ¿cierto? Que podamos ir conversando. Nosotros acá no somos expertos, ¿cierto? Eh, Sabemos, nos hemos formado al respecto, pero no tenemos todo el conocimiento. Así es que la idea es que entre todos vayamos ahí conversando. No sé si alguien quiere aportar más a esta pregunta, lo que decía Francisco O quien no tenga micrófono también puede escribir en el chat. también. Es difícil saber porque la mayoría está sin cámara. Pero si no, dejémoslo ahí Sí, los planteado. invitamos a encender sus cámaras. Pero yo ahí lo estoy viendo y al parecer en esta pregunta nadie quiere comentar. Pero un poco para que Digamos, sepan en esta primera pregunta que así es la dinámica, ¿cierto? Vamos a ir haciendo preguntas y la idea es que las vayamos respondiendo entre todos, no solo nosotros, sino también ustedes. Entonces, vamos bueno, con la segunda pregunta. ¿A qué edad más o menos empezamos con problemas? Problemas de memoria, ¿cierto? Problemas cognitivos relacionados a este tema. ¿Alguien sabe a qué edad empezamos con problemas? todavía, ¿no? ¿Quién se arriesga con una edad? Señora Viviana, Mira, la hola, escuchamos. hola a todos. Encuentro, no sé, la pregunta la encuentro como muy invasiva, porque te digo que yo tengo mi edad y tengo una memoria, pero no te digo, el disco duro repleto. Y ¿Qué edad tiene? tengo una nieta que no memoriza nada. Entonces, ¿cómo podríamos poner el ejemplo? En que yo, que soy adulta, tengo una memoria excelente.
para tener listo a mi marido, a mi nieta, darle orden y todo, y ellos no. Ella tiene 24, yo tengo mucho más. Entonces, yo creo que no hay una edad en que empecemos con problemas de memoria. Todos dicen Ujú. cuando estamos más viejos y de repente, al contrario, o estoy en un error. Gracias por escucharme. Qué interesante lo que dice ahí la señora Viviana, ¿cierto? Claro, al parecer la pregunta está como que da para mucho. Entonces, Yo estoy, sí. quizás vamos a hilar un poco más fino, como dice la señora Viviana. Pareciera que no hay una edad, ¿cierto? Hay gente más Yo joven estoy, que puede tener sí. problemas. ¿Sí, José? Exactamente. Sí, y yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con su respuesta, porque en la pregunta como que se entiende de que eh, por tener más edad vamos a tener problemas de memoria, y eso no es así, Sí, ¿no? yo quería hablar. Hola, mi nombre es Francisco Cortés, yo estoy aquí representando un poco a mi mamá. Yo soy el cuidador de ella, Norma Venegas, ya, ella está en el programa y me interesó, digamos, esta charla justamente para ver los tipos de manejo que tenemos que hacer con ella. Ella es una adulto mayor ya de 85 años, pero que está autovalente, sí, con ciertas ayudas para vestirse, algunas cosas, come sola, etcétera, pero sí los problemas de memoria, y Tania lo sabe, se han ido agudizando en el último tiempo. Y respecto a lo anterior, yo sí creo que hay tipos de memoria, ¿ya? Porque los tipos de memoria cercanos, ¿ya? Ellas se le han agudizado más a esta edad, a los 85 años que tiene, las cosas, digamos, muy recientes. Tú le dices algo y a los 15 segundos se lo olvidó. En cambio, sus recuerdos más lejanos, ya, de toda su historia, cuando vivía, digamos, desde Arica, Quilpué, ya, los tiene los recuerdos perfectos. Pero sí, lo que nos ha pasado en el tiempo es que los recuerdos más cercanos, la memoria más cercana, y por eso yo creo que sí hay dos tipos de memoria, la memoria cercana, la memoria lejana, al menos, sí eso se ha visto incrementado. A veces incluso dice algo y yo le pregunto por qué dice eso y yo no he dicho eso, me dice, se olvida, ¿ya? Entonces, justamente es para ver el tipo de manejo que debemos hacer, porque a veces uno incluso como que no entiende esas cosas y como que se enoja, ¿por qué? Pero si lo acaba de decir, ¿ya? Y entonces hemos aprendido con el tiempo que es mejor decir ya, ok, está bien, no lo dijiste, para no entrar en un conflicto antes de tratar de decirle que sí, sí lo dijo, ¿no? Y claro, pero sí en esta edad, por lo menos a ella, hay otras personas, por ejemplo, mi suegra, que también vive con nosotros, que tiene 81 años, tiene una memoria cercana y lejana también muy distinta. Entonces yo creo que se presenta en las personas en en las distintas fases, digamos, de su vida. Y ella se le ha acrecentado mucho esto de la memoria, digamos, cercana específicamente, ¿ya? Y ella partió más o menos en tipo con la pandemia, diría yo, ¿ya? Por ahí se agudizó el tema de la memoria y que puede ser también por el tema de las pocas habilidades sociales que ella desarrolló. Antes, digamos, desarrollaba todo tipo de grupos de personas de adulto mayor, ya centro de madres particularmente, y eso lo fue perdiendo justamente con la pandemia y a raíz de eso empezó, digamos, a agudizarse sus temas de memoria. Eso quería comentar. Gracias, don Francisco. Mire, qué interesante la charla, el diálogo que estamos teniendo. Un poco en resumen, quiero destacar lo que decía el José, ¿cierto? Que en el fondo no por envejecer, ¿cierto? Voy a perder la memoria. Es cierto que a veces podemos tener algún declive, ¿cierto? En las funciones cognitivas porque en el fondo, como todo en nuestro cuerpo, puede ir eh, declinando, ¿cierto? Su función. Pero no es garantía, ¿cierto? No porque cumpla más años voy a ir perdiendo la memoria. Y por otra parte, lo que decía don Francisco, ¿cierto? En el fondo, también tenemos una parte bien contextual, ¿sí? No necesariamente va a tener que ver con la edad, sino también va a tener que ver quizás con las circunstancias. Dejar de participar, quizás tener algún problema de salud mental también puede afectar ahí la memoria o las funciones cognitivas, ¿cierto? Las distintas funciones. Entonces, no siempre va a ser por una edad, no es que tengamos una edad en que digamos, ahora empiezan los problemas.
y todas las personas son distintas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que funciona de distintas formas como decía también la señora Viviana, puedo tener personas jóvenes, ¿cierto? Con problemas de memoria o con problemas de atención, etc. Entonces, no, en conclusión, ¿cierto? No tenemos una edad en donde empiezan los problemas, sino que más bien es relativo. Mm. Señora Graciela, no sé si quiere decir algo, creo que me apareció ahí su micrófono. No, es muy interesante lo de la memoria. En realidad, la memoria yo creo que no depende tanto de la edad. Lo que sí, que cuando uno va teniendo más edad, como decía, las circunstancias, hay cosas que se olvidan más rápido, como por ejemplo el nombre de un actor de una película, por ejemplo. Entonces, yo creo que uno tiene que tratar también, yo digo, estrujar el cerebro y empezar a tratar de recordar y buscar antes de pescar el teléfono y ver qué actor es el que tiene la película. Porque viene asociar con otras cosas y que también ayudan a que uno de repente se le aparezca el actor, el nombre. A mí me ha pasado muchas veces. Igual que de otras personas, cuando uno se encuentra con una persona, por ejemplo, en la calle, la saluda con nombre, con apellido, con todo, y uno no se acuerda quién es, o sea, el nombre de la persona. La fisonomía se acuerda dónde estuvo con ella, qué sé yo, cuando uno trabajaba, pero no se acuerda nunca el nombre. Y empiezo a acordarme, cuando llego a la casa, ya después que me he despedido de ella, me acuerdo del nombre. Eso yo encuentro que va a aumentarlo un poquito. Eso es lo que... Pero la memoria se va perdiendo un poco con la edad, yo creo que influye eso. Claro, puede ser un factor, ¿cierto? Pero no es determinante. Y interesante ahí lo que dijo, a veces asociar ayuda Asociar, a la sí, memoria, ¿cierto? Hacer sí, sí. asociaciones que nos Sí, para ayuden que no ahí a se le olvide recordar. más, uno lo asocia, qué sé yo, con la letra con la que empieza o con el abecedario, no sé, pero de alguna forma uno se acuerda. Muy interesante. Exactamente. Y Mm. si pensamos como en problemas, a veces sí vamos a tener ahí cierta pérdida de memoria, nos va a costar más recordar. Sí, sí. Y también es importante no siempre tenerle miedo a eso, sino también buscar estrategias, ¿cierto?, que nos ayuden. Si quizás Mm. ya no recuerdo todo mentalmente, quizás a veces hacer una lista es igual de efectivo, ¿cierto? Y eso no va a determinar nada. Entonces también ahí es interesante las estrategias que podamos ir teniendo si es que empezamos con ciertas pérdidas de memoria, con ciertos olvidos, etc. ¿Alguien más? O seguimos con la siguiente pregunta. Seguimos, parece. Sí, solo para complementar lo que tú decías, Tania, del envejecimiento normal. Es cierto que cuando uno envejece se va atrofiando el cerebro y eso está demostrado. Si es que un adulto mayor se hace un escáner, se ve que el cerebro es más chiquitito y eso es esperable y es normal. Entonces también se ha demostrado que con la edad puede que hayan estos olvidos que pueden parecer como medio inocentes, pero que sí son esperables, que de repente no me acuerdo del nombre del actor de la película que vi hace 30 años. Eso puede pasar. Solamente para complementar el punto ahí del envejecimiento Ocurre. normal. Seguimos Gracias. entonces. Señora Nilda, ¿va a decir algo? Sí, quería, ¿cómo se llama? Quería preguntar porque a mí se me olvidan las cosas porque hago, por ejemplo, cuando estoy en la cocina y quiero poner el hervidor para algo y estoy cocinando y después no sé qué estaba haciendo y tengo que estar muy, muy, muy preocupada de algo y me olvido de otra. Entonces, yo tengo 83 años, cumplido ya, y soy, ¿cómo se llama? Voy a la gimnasia, hago todas las cosas en la casa que puedo, pero la memoria como que va muy rápido cortándoseme, entonces estoy media asustadita. Eso. Quiero agregar con respecto a lo que dice la señora Nilda, es que a veces confundimos la memoria con otras funciones de nuestro cerebro, ¿cierto? A veces también
podemos tener ahí alteraciones en la atención, ¿cierto? Que es esta capacidad de captar los estímulos del ambiente. Y a veces la atención es mucho más susceptible quizás a el momento que estamos viviendo. Si tenemos alguna preocupación, si tenemos alguna situación quizás de salud mental que estamos viviendo, puede que la atención, ¿cierto? Esta capacidad de captar los estímulos se ve afectada. Entonces a veces pensamos que son problemas de memoria, pero en verdad es porque en el momento en que vamos a intentar quizás memorizar, nuestra mente no está ahí en el momento, ¿cierto? Quizás está pensando otra cosa o está con otras preocupaciones. Entonces es importante ahí ir viendo la diferencia, ir viendo la causa de por qué se le están olvidando las cosas, qué está pasando, desde cuándo empezó, etc. Tania, lo último, al menos de lo que en esa línea que se me refería, no es que no hayan clasificaciones de distintas memorias, es que ahí uno podría, por ejemplo, Senil, abrir la pregunta, al menos si lo que hay que trabajar ahí, como dice Tania, es la memoria, pero también tal vez los miedos, y ver cuáles son esos miedos que aparecen, qué angustia pueden aparecer con eso y cómo trabajarles. Porque como decía Tania, a veces los miedos, por ejemplo, en su caso, también pueden afectar la memoria. No es solo que olvide cosas, da miedo. También convivir con miedo puede afectar lo cognitivo, la atención o la memoria. Entonces, a ese punto un poco de que a veces me da la impresión de que lo que es trastornos neurocognitivos, demencia, se acota mucho a esto de la memoria, qué tanto recuerdan y qué tanto no. Y a medida que uno va entrando en esto, en estos temas, uno va notando de que hay mucho más áreas que se comprometen, pero al mismo tiempo, por lo mismo, hay muchos recursos a los que uno puede echarle mano. Como decía Tania, diferenciar la atención de la memoria. Eso. Ir avanzando. Sorry. La señora Patricia nos quiere decir algo, no sé si por el chat o abre su micrófono. Sí, quería decir con respecto a la atención, que es la que muchas veces influye en la pérdida de memoria. Eso es muy latente. Yo lo he tenido durante toda mi vida. O sea, era joven y estaba relatando algún hecho específico y de repente mi mente se iba mucho más rápido y se iba lejos y yo me quedaba muda y no podía seguir hablando y pasaba unas planchas terribles porque decía, se me borró lo que estaba diciendo, por favor, ¿en qué estaba? Y me tenían que decir lo que estaba y ahí yo retomaba de nuevo, ¿ya? Pero era una cosa, y no era Alzheimer, ni era pérdida de memoria, sino que simplemente era esta cosa de irse. En el colegio yo estaba sentada escuchando a la profesora, pero no la escuchaba. Yo estaba lejos. La profesora me decía, ¿qué es lo que acabo de decir? Y yo le decía la primera frase y ya estábamos por terminar la clase y yo no tenía idea de lo que había hablado porque yo estaba en otro, lejos, lejos. Y eso es una cosa que uno no puede controlar. Yo por lo menos en toda mi vida, con todos los años que tengo, no he podido controlarlo, no he podido saber cómo eso puedo yo manejarlo para que no me suceda, para que cuando yo me dedique a algo, me concentre en eso y no se me vaya la mente. De hecho, yo en estos momentos estoy tratando de ponerme al día en la lectura. Yo me perdí mucha lectura porque yo leía y releía. Tenía que volver 10, 15 páginas atrás porque había leído 10, 15 páginas sin haber captado nada. Bueno, hoy en día yo es al revés, me ha pasado al revés. Hoy en día esas lagunas las tengo muy de tarde en tarde. Y hoy en día puedo tomar un libro y a lo mejor hasta leérmelo en un día, ¿ya? Y no me pasan, pero sí me pasa
la pérdida de memoria inmediata. Esa pérdida de memoria inmediata la tengo, esa me empezó más o menos como a los 50 años, con la menopausia. La menopausia a uno le trae 20.000 cosas, aunque yo creí que Sí, la menopausia a mí me había pasado por el lado porque yo no sentí ningún cambio, nada. Los cambios fueron internos, ¿ya? Y una de las cosas es que empecé a perder la memoria inmediata, ¿ya? Y eso ha sido de a poquitito, y ha ido como creciendo, de poquitito, en poquitito, en poquitito, y voy a la cocina a buscar una cuchara y cuando llego a la cocina no me acuerdo qué fui a buscar y me tengo que devolver al dormitorio, y cuando estoy en el lugar donde yo inicié ahí, cuchara, listo, pum, voy de nuevo y busco la cuchara. Ahora, la otra, la memoria lejana, digamos, esa la tengo clara como el agua. Yo con mis amigas hablo y le digo, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste tal y tal y tal cosa de tal y tal otra? Y me miran raro y me dicen, yo nunca te he dicho eso. Y yo lo tengo claro como el agua. O sea, me acuerdo de cuando me paseaba por toda la casa en la pelela, cuando me enseñaban a hacer pipí, ¿ya? Me acuerdo, porque yo me paseaba sentada en la pelela por todo. O sea, eso tiene que haber sido, no sé, a los 2 años, y yo me Sí, acuerdo de pues. eso, me escondía debajo de la mesa, sentada en la pelela, y mi mamá me buscaba, no sabía dónde yo estaba. O sea, esas cosas, todo eso lo tengo clarito, pero clarito, clarito, ¿ya? Y en cambio lo otro, como digo, he podido subsanar mis lagunas de atención, ¿ya? Perdiendo memoria cercana, porque ha sido como una juego. Así como yo subsanaba las lagunas, perdía la memoria cercana, que no es tanta tampoco, o sea, no es terrible tampoco como para decir yo me tengo que ir a alguna parte, no, vivo Claro. sola, hago todas mis cosas sola, entonces yo trabajo mucho para yo no seguir perdiéndola, y por eso es que yo creo que la pierdo poco, porque además de trabajarlo, ¿ya? Estoy leyendo todos los días, todos los días, todos los días, leo, como loca. Entonces, con eso yo creo que la detengo, la voy como repeliendo un poco, pero igual llega. Gracias, señora Patricia, por el ejemplo. Creo que es un muy buen ejemplo que nos muestra, ¿cierto?, que estos problemas que dice la pregunta no son necesariamente por la edad, sino que se pueden dar por distintas circunstancias. Y en el fondo ahí también es importante ir conociéndonos, ¿cierto?, sabiendo un poco cómo funcionamos. Y como decía la señora Patricia, ir también teniendo estrategias para ir compensándolo o para ir mejorando. Francisco, no sé si voy a decir algo. Ah, ya. La señora Belkis creo que quería decir algo o Sí, buenas seguimos con la tardes. pregunta. Sí, Sí, diga. sí quiero. Quiero preguntar algo. ¿Qué importancia o qué relación tienen los microinfartos cerebrales en referente a la memoria? ¿O es solamente problemas en el circulatorio y se mezclan solamente con ACV y esas cosas? Eso, porque tengo entendido que eso es como normal, que empiezan a aparecer después de los 60 años, esos famosos microinfartos cerebrales. Eso es lo que quería saber. La pregunta específica es por los microinfartos o en general por los infartos. Microinfarto. No lo vamos a poner tan infartado, sino vamos a pensar en chiquito.
Sí, porque he escuchado que es normal que empiecen a haber microinfartos cerebrales a partir de los 60 años. Entonces, ¿eso entran en la memoria o solamente tienen un problema clínico, pues, de ACV o trombos o cosas de eso? Eso es lo que quería saber. Gracias. Ahí sí, está silenciado. Gracias por la pregunta. Sí tienen que ver, cuando hablamos de cuáles son los factores de riesgo para generar demencia, el principal factor de riesgo es, a mayor edad va a haber más demencia, pero también están los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, la hipertensión, está la diabetes, tener poca actividad física, el tabaquismo, y también entran los microinfartos, ¿ya? Que esos pueden alterar la función de la neurona y pueden alterar las neuronas que nos ayudan a mantener la memoria. Eso está estudiado y sí tienen relación. Otros factores de riesgo para mencionar, ya que entramos a los factores de riesgo, son el bajo nivel educacional, también la pérdida de la audición, puede ser también la depresión en la vejez, el alcoholismo, el aislamiento social. Si ven, la mayoría de las cosas que he mencionado, excepto la edad, son cosas que son modificables, son cosas que uno puede intervenir. Uno puede intervenir en cómo se maneja la presión, si es que fuma o no fuma, si es que bebe alcohol, si es que controla sus niveles de glicemia, si es que hace actividad física, si tiene participación social, si es que lee por ahí. La última persona que intervino dijo que leía para entrenar su memoria. Así que eso respecto de los factores de riesgo que pueden llevar a la demencia y en particular, si los microinfartos está estudiado de que pueden afectar la memoria. Así es que importantísimo ahí controlar, ¿cierto?, las enfermedades cardiovasculares. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Tenemos hartas preguntas. Vamos a estar acá hasta las 12 de la noche. Entonces, nos preguntan también cómo evoluciona la pérdida de memoria en demencia. Relacionado ahí también a la pregunta que nos hizo, olvidé su nombre, don Francisco, si no me equivoco, que nos contaba ahí el caso de la señora Norma, ¿cierto? Que ha notado cambios en cuanto a la evolución de la enfermedad. No sé si alguien sabe o lo ha vivido con algún cercano que nos quiera contar. ¿Cómo? Antes de pasar con esto, la señora Patricia pregunta qué son los microinfartos. ¿Todos saben el concepto ahí? José, dale, a ver. Ya, están los accidentes vasculares que nosotros identificamos que es cuando se tapa una arteria o una arteria sangra en el cerebro y eso puede llevar a una clínica que es, por ejemplo, pérdida de fuerza, sensibilidad o que yo no pueda hablar o se me paraliza en un lado de la cara, ¿ya? Eso por un lado, los grandes accidentes vasculares, pero también están los pequeños accidentes vasculares que pueden ser por tener constantemente la presión alta o tener el azúcar muy alta, en donde yo puedo ir a hacerme una imagen de cerebro y ver daño en las neuronas, que probablemente no lleva a una clínica, no se tapa una arteria grande, pero sí puede llevar daño en estos pequeños territorios por los factores de riesgo cardiovasculares que hemos mencionado, ¿ya? Estos pequeños infartos generalmente no generan grandes clínicas, no se tapa o sangra una gran arteria en el cerebro, pero sí puede ir perdiendo uno pequeñas funciones del cerebro por estos pequeños infartos que se ven solamente en imágenes. Por examen. Generalmente por examen. Entonces, seguimos con esta. Bueno, como ya hablábamos un poco, ¿cierto?, de la memoria, yo creo que acá, en términos simples, decir que en general, lo primero que vamos a ver, y tal como decía ahí don Francisco, lo primero que vamos a ver alterado, ¿cierto? Tiene que ver con esta memoria más a corto plazo, ¿cierto? Las cosas más recientes, por Reciente. eso a veces cuesta que la persona retenga información nueva, porque en el fondo
esta memoria, que es de un momento a otro, ¿cierto? Se ve alterada. Mm. Y por eso pareciera que le quedan los recuerdos más a largo plazo, la infancia y todo eso, pero lo más reciente no. Sí, pero con la evolución de la enfermedad se pueden ver alterados otros tipos de memoria, ¿cierto? Como decíamos, la memoria más a largo plazo, quizás ya no va a recordar todos los eventos más antiguos. Y no solo hablando de memoria, sino que también con la evolución de la enfermedad vamos a ver alteración en otras funciones de nuestro cerebro. ¿Sí? Como decíamos, la atención, se puede ver alterado el lenguaje, vamos a tener una persona que quizás habla menos o que ocupa menos vocabulario que el que era habitual. Vamos a ver alterado también las funciones más superiores de nuestro cerebro, ¿cierto? Esta capacidad quizás de razonar, de tomar decisiones, de planificar. La orientación, ¿cierto? Que lo vemos muy frecuentemente, personas que quizás no Que se saben la pierden. fecha en la que están o dónde están, etcétera. Pero eso va a ser, si bien va evolucionando, sabemos que la demencia en la mayoría de los casos es una enfermedad, ¿cierto? Progresiva, va a ser distinto de persona en persona. No podemos decir va a evolucionar de aquí para allá, ¿cierto? En esta misma línea. Pero si lo pensamos como a grandes rasgos, ¿se ve la presentación o se salió? Se ve No tu pantalla sé. en Sí, el sale tu YouTube. pantalla. Pero en grandes rasgos, ¿cierto? Vamos a ver primero en la memoria quizás más a corto plazo y después más a largo. Para complementar, como bien decía Tania, las demencias generalmente tienen un lento desarrollo, es decir, estos síntomas van apareciendo en años. Uno no puede predecir este va a ser la hoja de ruta de todas las demencias porque todas las personas son distintas. Pero sí, generalmente estos síntomas van apareciendo muy de a poquitito. Y también pueden aparecer, como decía Tania, que las funciones superiores de mi cerebro se van viendo afectadas. Entonces, también mi respuesta ante situaciones que son complejas o que requieren mucha de mi atención se pueden ver alteradas. Por ejemplo, ocupar el dinero, ocupar el transporte público se puede ver afectado. Y a la persona con demencia que quizás está partiendo le cuesta hacer estas cosas. Y muchas veces esto genera frustración y también aparecen síntomas conductuales, que es, por ejemplo, que la persona esté más irritable o tenga el ánimo bajo, o esté agresiva, o tenga conducta en la noche, que le cueste dormir o que se agite. Esas cosas también pueden aparecer. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿O seguimos con la siguiente pregunta? Creo que no. Seguimos entonces. Nos preguntan también, ¿cuándo es necesario hacerse un examen más profundo? ¿Alguien sabe esta respuesta o se imagina cuándo puede ser? Em, Señora Patricia. sí, yo pienso que cuando ya se pierde por completo la memoria inmediata, o casi por Una, completo. una conferencia, como una charla. ¿Ya? ¿Alguien que quiera agregar algo? Porque al perder la memoria inmediata, ya casi por completo es peligroso. Entonces, Yo yo creo que creo cuando que ya la por ahí persona ya no es debiera ir al examen. Señora Graciela, ¿qué nos decía? o cuando ya la persona ya no es autovalente en el sentido de movilizarse, de ir a hacer compra, perderse en la calle, o sea, ya es preocupante que a lo mejor la persona misma no se da tanto cuenta, pero para la gente que vive con ellos, para los que están, se dan cuenta de que la mamá se perdió, qué sé yo, o, o, o se olvida de cosas muy importantes, que dónde dejó el dinero y no lo encontró nunca más.
cosas así, yo creo que ya hay que empezar a preocuparse. Va de la mano lo que comentan, ¿no? Que tiene que ver con lo peligroso, que es perderse, no gastar dinero, es exponer a la persona a situaciones potencialmente peligrosas. Para comentar los dos comentarios. ¿Alguien más? Exactamente. Yo quiero decir dos cosas. Uno, que para mí al menos yo creo que la clave de cuándo consultar tiene que ver con el cambio, ¿ya? Nos tenemos que fijar en cómo es la persona, ¿cierto? Y en qué ha cambiado en ella. Podemos ver cambios en la memoria, podemos ver cambios, ¿cierto? En el lenguaje, podemos ver cambios en distintas funciones o en las actividades de la vida diaria. Pero lo importante es cuestionarnos quizás el por qué la persona era así y ahora no lo está haciendo. Se puede deber a muchas cosas, no siempre se va a deber a una demencia, pero yo creo que cuando notemos un cambio es importante consultar. Y la El segunda comportamiento cosa que para principalmente. mí es importante porque, claro, como decía ahí, no sé si la señora Patricia o la señora Graciela, a veces la persona no se da cuenta, ¿cierto? Sino que se Mm, da cuenta el entorno. Pero a veces quizás la persona vive sola y quizás no mucha gente se da cuenta de estos cambios, así es que es importante más que cuando hacerse un examen más profundo, hacerse exámenes, ¿cierto?, preventivos que nos vayan mm, dando luces de cómo está nuestra función cognitiva. Si las personas acá están inscritas en el CESFAM, ustedes saben que desde los 65 años se hace el examen de medicina preventiva del adulto mayor, el EMPAM, como le así. llamamos, y ahí Mm, hacen una prueba cognitiva, ¿cierto? Que nos da ahí ciertas luces de cómo está el desempeño, ¿cierto? De nuestro ser. No sé si así. chicos quieren complementar algo o alguien más quiere complementar algo. No, iba a comentar eso del EMPAM. Me parece súper bien el resumen, en el fondo, que es cuando se genera este cambio. Muy importante es ver a la persona de cómo era, de por ejemplo, si es que el familiar que yo estoy observando siempre se Mm, desenvolvió solo, por ejemplo, trabajaba vendiendo en una tienda y de repente yo veo que va perdiendo ciertas funciones, le va afectando la memoria, yo ya tengo que mm, estar más pendiente de él, ahí se levanta la alarma. sí. Por eso siempre es muy Exactamente. importante la funcionalidad y cuál es la base de la persona y si ésta se afecta. Mm. ¿Alguien que quiera agregar algo? Yo, Belki, a ver, Señora estoy, Belkis. uno puede engañar a los resultados del examen cognitivo. Por lo menos en las tres primeras, las preguntas esas te digo tres palabras y al final me las dices. Pregunto esto. Otra cosa que me parece más, como más importante, creo yo, pregunto si uno puede engañar el examen cognitivo. Segundo, yo toda la vida he tenido muy buena ortografía. Hoy en día yo no sé si gracias al bendito teléfono, al celular que le hace uno, este, tengo siempre que a veces que confirmar cómo se escribe tal palabra, por lo menos coger, con J o con G. Y eso a mí antes no me pasaba porque me sabía las normas de la no, de caligrafía, no, de la gramática. ¿Okay? Mm, la Eso ortografía. entra entre la pérdida de memoria. Esa es una cosa que tengo curiosidad. Que he perdido un poco la ortografía, pues no. Sé cuando la palabra me choca los ojos y digo, no, no está bien. Y realmente tengo razón y busco en Google, que es mi acompañante, y realmente confirmo que es como yo pensaba o no me sonaba. Entonces quiero saber eso. Esas dos preguntitas, lo del engaño del Eh, examen cognitivo. si es que usted engaña a la prueba de memoria, significa que se la sabe, es decir, que su memoria está muy buena, porque hacemos el examen una vez al año. Claro. Sí es cierto que uno no puede repetir una prueba de memoria en un corto plazo porque en el fondo quema las preguntas, pero sí se puede repetir una vez al año. Mm, El tema de la ortografía es una función cognitiva que es superior, que uno tiene que igual siempre estar entrenando.
Y sí, Caso de un árbol. efectivamente la digitalización y los correctores automáticos van perdiendo esta capacidad que uno tenía antes de, por ejemplo, escribir a mano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje, con la segunda lengua, por ejemplo, si yo sé inglés pero no lo practico, puede que lo pierda en el tiempo. No estoy perdiendo la memoria, sino que necesito entrenarla. Mm. Y eso con respecto a las dos preguntas. Y hay una pregunta en el chat de Yeli que es si es que hay un componente genético que predisponga al Eso. desarrollo de alteraciones cognitivas. Por suerte, las demencias en general y la demencia tipo Alzheimer tienen muy poquititos factores genéticos. Es muy, muy bajo. Hablamos de que menos de un 5% son hereditarios. Así que ahí la genética, por suerte, nos protege y no hay tantas demencias que sean hereditarias. También tenemos una mano alzada, JC Paredes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por acá Juan Carlos Paredes, director de prensa de la radio Puente Alto. Muy interesante esta conversación. Me agregué a este chat debido a que un tema que nos interesa mucho es la comunidad de Puente Alto, que es enorme la comunidad. Yo les quiero comentar brevemente los casos que nos han llegado a la radio de personas que han sufrido traumas emocionales muy fuertes y que posteriormente a esos traumas emocionales, la pérdida de un hijo, la separación, a una etapa de ya edad avanzada, le han provocado estas demencias que ustedes han estado dando a conocer. La pregunta concreta es la siguiente, y esto es para la comunidad y la radio Puente Alto, la gente que nos sigue, que es muchísima. ¿Qué tan importantes son los traumas emocionales, los trastornos emocionales, y qué manera pueden afectar la pérdida de la memoria de las personas? Muchas gracias. Ese es tu celular. Dando una respuesta a eso, la clínica, la lógica que más me aparece rápidamente, esto que se habla de las pseudodemencias. Entonces es un término que han escuchado que tiene que ver con que se habla de pseudo porque asemeja lo que sería un cuadro clínico de demencia. Es decir, aparecen olvidos, dificultades en la atención, decaimiento, somnolencia, y uno podría pensar en fallas finalmente en bajo rendimiento cognitivo. Entonces, uno podría pensar bajo esa descripción clínica, quizá hay algo de demencia. Pero se habla, por ejemplo, en cuadros depresivos, donde aparece más bien la tristeza, y efectivamente aparece la apetencia o la baja energía, que finalmente muchos cuadros depresivos se pueden asemejar a lo que sería Sí. una demencia. Por eso se habla de pseudodemencia, de que hay cuadros como la depresión que en estados muy graves pueden asemejarse a una demencia, y si uno no hace un estudio a propósito de la pregunta, de no hacerse exámenes más profundos, puede diagnosticar una demencia por los síntomas, pero que si uno indaga un poquito más, como decía el doctor, en la historia biográfica, en la evolución, lo que hablábamos hace un ratito atrás, de las emociones también, y solo se queda con el problema de memoria, puede diagnosticar una demencia cuando en verdad lo que hay de base, los síntomas cognitivos, respondan más bien a un cuadro emocional. Entonces, hay una relación. Tanto que un cuadro depresivo puede causar una demencia, y también quizá importante mencionar, que quizás lo vamos a mencionar más adelante, bajo el rótulo de los síntomas, digamos, tiene con eso, con cognitivos, Psicológicos, comportamentales. conductuales. Bajo ese rótulo entra también esto, de que las demencias tienen una consecuencia emocional para las personas, como decía el doctor, esto de la irritabilidad. Entonces, generan cuadros similares a la demencia, y cuando efectivamente es una demencia, también se gatillan síntomas del área psicológica, afectivos, por ejemplo. Quería hacerle una pregunta, o sea, tomando un poco lo que estamos conversando, que quería preguntarles, según lo que vamos conversando, ¿qué es para ustedes un examen más profundo? No aclaramos eso. No sé si Bárbara quiere responder a eso o quería decir otra cosa que tiene ahí. Acá Yeli en el chat dice, se refiere a una resonancia. Un examen más profundo sería una resonancia. No sé si alguien considera algo más o... Yo quería contestar eso respecto de cuál es el rol de las neuroimágenes, que puede ser una tomografía y una resonancia en el diagnóstico de la demencia, y la verdad es que muy poco y casi nada.
Porque como les explicaba al principio, en el envejecimiento normal hay una atrofia del cerebro, y que probablemente si yo le hago una resonancia o una tomografía a una persona con demencia también voy a ver una atrofia del cerebro, pero más me interesa saber cuál era su basal, como hemos hablado, y cómo se ha afectado por estas pérdidas de memoria. Nosotros hacemos más un diagnóstico que es clínico, que probablemente se puede apoyar con imágenes, pero para descartar otras causas, no para, en el fondo, para confirmarme de que hay una demencia. Eh, Eso fundamentalmente. Como modo general, hay otras imágenes que son mucho más avanzadas, que se están estudiando, que son resonancias que van a ver si es que hay proteínas incrustadas en las áreas de la memoria, pero eso son pruebas mucho más caras, que están en estudio, que en el fondo no están dentro del estudio que es habitual para hacer un diagnóstico de demencia. El diagnóstico de demencia fundamentalmente es clínico, con test de memoria que van a confirmar, con la afectación del hábito, y que los exámenes que nosotros hacemos de sangre o de imágenes son para buscar otras causas, ¿ya? Lavé las toallas. Eh, Gracias. Y dentro de estas otras causas, como hablamos, puede ser una depresión, o puede ser una anemia, puede ser un problema en la tiroides, puede ser una infección, puede ser infartos, como hablamos anteriormente, que eso sí se pueden ver en la imagen, ¿ya? Eso como modo de cuál es el estudio más profundo. Preguntan también si hay algún examen de sangre, marcadores que ayuden. También está en desarrollo eso, si es que hay específicamente marcadores. En las demencias, y hablé un poquitito de que se acumula una proteína en las neuronas que se llama proteína tau, ¿ya? Esas proteínas se pueden ver algunas veces en el líquido de la columna, pero eso está en estudio, no siempre aparece, no es un examen que se pida de rutina porque habitualmente no sirve, porque no está siempre, ¿ya? Sigue siendo el diagnóstico clínico y descartando causas secundarias. En resumen, a veces no es necesario gastar tanto dinero, confía en el criterio de estos profesionales que ve acá para evaluar, ¿cierto? Y hacer un diagnóstico certero. Claro, Bárbara tenía, ¿sí? sí, y decir que en nuestro approach de el estudio desde la historia, con las pruebas de memoria y los exámenes para descartar causas secundarias, es lo que haría un neurólogo, un geriatra en un nivel secundario o en el hospital. O sea, nuestro approach diagnóstico es el mismo de cualquier lado y el estándar. No estamos haciendo publicidad, pero ahora sí, Bárbara que tenía ahí la mano alzada. Sí, hola. Mira, te quería preguntar si, ya, entiendo que un neurólogo me podría evaluar eventualmente por pérdidas de memoria. Yo tengo un problema neurodegenerativo por una lesión en la quinta y la sexta lumbar que me ha obligado a tomar medicamentos y con el tiempo tengo 50 años y he perdido capacidades de memoria, como que ya me están preocupando, digamos, o sea, como que estoy hablando una frase y se me olvida la palabra, o quiero mencionar a algún actor y se me olvidó el nombre, o se me olvidan, o sea, tengo lagunas realmente que ya me preocupan para la edad que tengo. Y como he tenido que tomar mucho medicamento contra los dolores y tengo un problema neurodegenerativo crónico, quería evaluarme, entiendo que un neurólogo, pero dentro del consultorio quería saber si la terapia ocupacional me podría ayudar a tomar un primer paso y entender más o menos o guiarme cómo puedo continuar para evaluarme. Sí, Bárbara, al menos en nuestro CESFAM, yo sé que no es la realidad de todos los CESFAM, pero nosotros acá tenemos una estrategia, ¿cierto?, para los trastornos neurocognitivos y hacemos todo el proceso diagnóstico, ¿cierto? Desde la sospecha, hacemos evaluaciones. En este caso, hacemos evaluaciones cognitivas que primero las hago yo como terapeuta ocupacional, solicitamos exámenes de sangre y después son evaluadas por el médico, ¿cierto? Puede ser acá por el doctor Cofré o por el resto del equipo. Y en el fondo hacemos este proceso si es necesario, no sé, si vemos algunas otras causas o algo que podría estar influyendo en el diagnóstico, tenemos la capacidad también de derivar al nivel secundario o solicitar otros exámenes, etcétera. Pero al menos en nuestro CESFAM es posible.
No puedo decir por todos los spam, pero al menos acá sí. Gracias, Tania, por tu respuesta. Entonces te voy a escribir para solicitarte apoyo a ver si puedo tomar una hora directo con el doctor Cofré. Primero conmigo. Lo Ya, siento, vale. pero primero conmigo. Pero escríbame No, nomás y no, ahí te doy la hora. si en el fondo uno no siempre sabe los conductos. Yo tengo a mi mamá con Alzheimer y para mi mamá conozco los conductos porque yo la atiendo hace tiempo con el doctor Aguilera, pero para esto que te estoy contando, que es algo personal, primera vez que pregunto. Gracias. Escríbenos y ahí damos una horita y empezamos ahí todo el proceso bien. Don Laín también tiene la mano levantada. No lo veo, Don Laín. Lo veía, pero ahora se me fue. Tania, buenas tardes. Ahí lo ¿Me escucho. escuchan? Sí. Ya. Bueno, mostrándole ahí una puesta de sol acá en la playa. Quería dejar una pregunta. ¿Cuánto nos puede ayudar la tecnología a entrenar nuestra memoria? Algo que muchos de nosotros vamos ocupando, como por ejemplo los iPads, los celulares muy avanzados hoy en día, y a ver si eso es recomendable, que el uso, que también nos ayude a ir entrenando nuestra memoria. Esa es mi pregunta, Tania, con los saludos para todos ustedes y también al resto de los adultos mayores que estamos en esto. Gracias por la puesta de sol, Don Laín. Chicos, no sé si quieren decir algo o alguien que esté conectado. Para mí es desafiante la pregunta, pero, o sea, sí, existen aplicaciones para la memoria, en este momento no recuerdo cuál, creo que hay una que es Smart algo Fit, pero en el fondo sí, hay aplicaciones que pueden ser Sudoku, o hay desafíos de memoria, relación de palabras, sopa de letras, así que esto, las tablets y la tecnología sí son un apoyo para entrenar nuestra memoria. No sé si los chiquillos conocen alguna en particular para recomendar, pero sé que existen. Sí, pero más allá de aplicaciones, perdón, más allá de aplicaciones, lo que usa mi suegra, más que mi mamá, usa en YouTube muchas trivias, ¿ya? Muchas trivias que aparecen ahí y que son trivias, son preguntas que va haciendo, no sé, ¿cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es? Entonces, son cosas que de repente van siendo repetitivas, pero hay muchas, hay millones, digamos, que uno puede encontrar en la internet y eso sí le ha ayudado mucho. Ella hace mucho sudoku, hace mucho sopa de letras, hace mucho estas trivias y la verdad que ha sido de mucha ayuda para ella para mantener, digamos, el nivel de memoria que tiene hoy día. No así mi mamá, ella quedó un poquito más atrasada con la tecnología y no se ha apoyado tanto en la tecnología. De hecho, no usa teléfono. En cambio, mi suegra sí, hay 4 años de diferencia, pero esos 4 años de diferencia hicieron la brecha de la que usa sí la tecnología y la que no la usa. Así que, por lo menos, mi suegra lo usa en ese aspecto y le ha sido de gran ayuda. Muchas gracias, don Francisco, por el comentario. Sí, Viviana yo tenía un no dato para eso. conozco ninguna específica, o sea, sí, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Pero también quiero destacar que además de las aplicaciones como para trabajar lo cognitivo, a veces podemos quizás criticar mucho las redes sociales, pero recordar que por ahí el WhatsApp en pandemia nos sirvió mucho para mantenernos conectados y mantener eso, mantener la red de apoyo, ¿cierto? Comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, amigas, también ayuda mucho para, como factor protector, ¿cierto? Para evitar ahí algún deterioro cognitivo. Francisco, ¿querías decir? Yo, Que Viviana tenía un dato y alguien más sí, está levantando el hace dedo. rato que estás con el dedito parado. Yo quería decir en realidad que yo afortunadamente me he desenvuelto muy bien en la parte, en lo que estamos hablando del iPad. Tengo Twitter, ya Facebook no lo tomo en cuenta porque es como más copuchenteo, pero lo que sirve mucho es que tengo un Google acá en la casa. Entonces yo apenas despierta, hey Google, ¿qué temperatura hace en Providencia? Tal temperatura.
Hey Google, ¿cuánto rato se pone a cocer un huevo? Tantos minutos. O sea, para mí es mi ángel de la guarda. Todo lo relaciono con Google, todo, porque uno lo busca hasta de la manera más increíble. Cuando tembló el año 84, te dan toda la información. Entonces, eso también es preocupante porque uno como que se deja estar. Ahora lo que preguntó el señor de Puente Alto, que vi que era como locutor y que dio varios casos de personas que podían haber quedado viudos, sufrir fuerte impacto, que si eso les producía demencia, no quedó bien en claro si eso era recuperable o yo no entendí bien, si esos impactos que se le produce a esa gente de Puente Alto son recuperables, pasará un tiempo, lo que la pena, eso no me quedó claro, pero si quieren me lo contestan porque a lo mejor el señor está escuchando. Pero gracias, era lo mío. Que para mí es mi ángel de la guarda, el Google, el Twitter, todo. La ayuda a mantenerse conectado, ahí Pero vigente. total, los choques, los té antes de que salgan en las noticias, todas las novedades. Y tengo muchos seguidores. Gracias. Levantando el dedo también tenía Pedarinas, @hotmail. Señora Patricia. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosa o cosas específicas son las que gatillan las demencias seniles? ¿Y cuándo, en qué momento estas demencias se pueden identificar en Alzheimer o en demencias varias? Bueno, primero que todo, viene una pregunta después, pero me voy a adelantar porque yo soy pesada, entonces se lo voy a decir ahora. ¿Qué usted dice la demencia senil? Vamos a aclarar eso porque ya no usamos el término demencia senil, ¿cierto? Si recordamos la pregunta pasada, ¿cierto? Que hablaba de qué edad empiezan los problemas. Antes se llamaba demencia senil porque se asociaba, ¿cierto? Se creía que porque uno cumplía más edad, le daba demencia, ¿cierto? Empezaba a tener un deterioro cognitivo y le daba demencia. Ahora se sabe que no es así, ¿cierto? Como decíamos, la edad no es determinante en tener demencia. Si bien es un factor que a más edad, ¿cierto? Puedo tener hay más casos de demencia, no quiere decir que porque me haga viejo, ¿cierto? Me va a dar demencia. Entonces, usted ya no lo diga, ¿cierto? La demencia senil ya no la ocupa. Solo el término demencia, solo basta con eso, ¿sí? Y cuando hablamos de como quizás factores de riesgo que ya hablaba, ¿cierto? El José, ya decía que las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? El aislamiento social, no tratar los problemas de salud mental como la depresión, y en el fondo también hay ciertos factores protectores que previenen la demencia, que puede ser en general como los estilos de vida saludables. Yo siempre digo, lo mismo que le recomiendan para la hipertensión, para todo, usted también lo hace para la demencia. En el fondo, la actividad física, ¿cierto? Una dieta saludable, saludable. controlar, ¿cierto? Las enfermedades cardiovasculares, etc. No sé si se me quedó alguna otra pregunta ahí en el tintero. Ya, ya. Laín, quería- ¿Cuándo se diferencia lo que es una demencia cualquiera a lo que es el Alzheimer? ¿En qué momento? ¿Y qué cosa es lo que define uno y otro? Sí. Entonces, hablamos de este término demencia, ¿cierto? Que es como este gran paraguas que habla de cuando tenemos síntomas que son cognitivos, cierta alteración, un declive cognitivo, que es tal que afecta las funciones de la vida diaria. En el fondo, tengo quizás tales problemas de memoria que ya no voy a poder, no sé, manejar dinero. Tengo tales problemas de atención que no voy a poder salir sola, etc. A eso le llamamos demencia, ¿ya? Pero este como síndrome, ¿cierto? Estas características se pueden deber por muchas causas, por muchas enfermedades, por decirlo así. Una de esas es el Alzheimer, que como decía ahí el José,
se debe a que se acumula una proteína, ¿cierto?, en el cerebro. Entonces, esta proteína genera esos síntomas. Pero también tenemos otras demencias, como las demencias vasculares, que también, como hablábamos, ¿sí?, tenemos estos microinfartos, ¿cierto? Se puede producir una demencia, que ahí hablamos de un tipo vascular. Tenemos demencias también por otros tipos, no sé, la demencia de cuerpos de Levy, que no sé si conocen el caso del actor Robin Williams, que él tenía demencia de sí. cuerpo de Levy, que también se generan unas masitas en el cerebro, no, en términos simples, que genera la demencia. En general, la demencia más común es la de tipo Alzheimer, ¿cierto? En una gran proporción. La mayoría de las personas tiene demencia tipo Alzheimer, y lo que más la diferencia, entre comillas, de las otras tiene que ver con la pérdida de memoria. Por eso generalmente tenemos tan asociada la demencia con la memoria, porque la mayor parte de las demencias son de tipo Alzheimer, y el síntoma como cardinal que podríamos decir tiene que ver con la memoria. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, solo comentar, digamos que a mí me pasa que con mi mamá, en esta etapa, cuando hablamos de estos temas, ya, claro, uno habla de demencia y efectivamente ya no habla de demencia senil. Y ella me dice, oye, si no estoy loca, no voy a ir a un loquero, ¿ya? Entonces, es como muy recurrente eso. Entonces, es difícil y es fuerte la palabra para un adulto mayor decirle, tienes un problema de demencia. Entonces, quizá para sociabilizar esto, usar el nombre de alteración cognitiva, que eso es, yo creo que es más llevadero y es más aceptado por una persona adulto mayor. Cuando le dices, voy a verte porque a revisar por tus problemas de demencia, no, es, oye, no estoy para ir a un loquero, ¿no te das cuenta? Entonces, es probable de que solamente en el manejo social la palabra demencia sea muy fuerte, sobre todo para los adultos mayores, que todos vamos para allá en todo caso. Sí, estamos de acuerdo con el término de demencia y nosotros también ocupamos el término trastornos neurocognitivos. Puede ser menor, mayor, dependiendo del grado, pero tratamos de no ocupar el término demencia por como visión social que hay, atribuirlo también a la demencia senil que antiguamente se ocupaba, intentamos no ocupar. Sí, agregaría eso en defensa del gremio, ¿no? Lo del loquero, que también hay algo ahí de todavía hoy hay algo de estigma asociado a lo que es los problemas mentales. Ahí también quizá hacer un pequeño comentario de que a veces se confunde que la demencia es como un problema mental, porque tiene que ver mucho con lo cognitivo, la memoria, etcétera. Y sí, pero lo que quería comentar es que en estricto rigor la demencia es una enfermedad cerebral. Por lo tanto, que tiene muchos síntomas, entre ellos los síntomas psicológicos, pero en estricto rigor está ahí como al margen o muy en el límite con la salud mental. No sé si se entiende eso, porque cuando tiene un trasfondo físico, que como decía Tania, estas proteínas que se acumulan, a veces accidentes vasculares, a veces golpes que pueden tener, entonces son causas biológicas. Lo quería comentar más que nada porque a veces se asocia demencia, como decía, al loquero, a la salud mental, y la verdad es que si bien hay un rol desde la salud mental, también es acotado porque finalmente la causa, el trasfondo es más bien cerebral, biológico. No quiero que con esto que se queden con la idea de que no hay nada que hacer y qué hago yo acá. Por algo estamos acá. Pero también es importante reconocer la complejidad de la demencia en ese sentido. Por eso es que hay un terapeuta ocupacional, un médico, kinesiólogo dentro del equipo, trabajador social, psicólogo, porque finalmente es difícil encontrar una respuesta, un medicamento, por ejemplo. De hecho, los medicamentos no es la primera línea de acción para las demencias, como para encontrar una respuesta a la demencia. Siempre tiene que ser una mirada lo más amplia posible. Por eso les preguntaba también, volviendo un poquito atrás, con esta pregunta de qué es para usted un examen profundo. Y a veces me da la sensación de que esta idea que mientras más profundo el examen, más complejo, neuroimágenes, un escáner, resonancia, como si se va a encontrar algo que pueda dar una respuesta. Y sí, me puede orientar mucho, pero finalmente me gustaría transmitir ese mensaje, lo que decía hace un rato Tania y el doctor, que el diagnóstico es clínico.
Y eso significa de que finalmente es por lo que ustedes dicen y por lo que uno evalúa respecto a lo que ustedes dicen, por este cambio que comentaba Tania, por la evolución de la enfermedad, por lo que puede aportar un tercero, un familiar de ustedes. Entonces, eh, a veces no siempre hacer más, gastar más, profundizar más es necesariamente sumar. A veces puede ser más bien un desgaste para ustedes, para la familia, económico, social, y no dar mucha respuesta en términos de ayuda. Entonces, también ahí dejarles ese inquietud. Sari tiene levantado. Sí, Una Sari, pregunta. espérame, que Sari estaba. Hola, 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 a ver, voy a prender la cámara a ver si me resulta. ahí te vemos. ¿Se ve? Sí, Sí, mira, yo soy kinesióloga, pero también tengo a mi mamá con Alzheimer. Y quería como reforzar un poco lo que habían comentado de los posibles como cosas que conllevan a los trastornos neurocognitivos. Y dentro de eso, lo que más me llama la atención y que lo mencionaron varias veces fue el tema como del aislamiento social. Y créanme que a mí me tocó verlo con ¿cómo que se llama? Con mi nona, que ella vivía sola, en el fondo yo viví con ella como en la enseñanza media, y después cuando yo me fui a estudiar a la universidad, su demencia le aumentó mucho más y yo no tenía idea. Yo me vine a enterar como al año después de que había terminado cuarto medio que estaba con Alzheimer. Pero me llama la atención que mi bisabuela, ella no tenía demencia, ella falleció como a los 96 años, pero cuando ya empezó a tener como una recaída como a los 93, se la llevaron a la pieza y en la pieza pasaba acostada todo el día. Entonces obviamente no tenía contacto con nadie, a salvo cuando le iban a dar la comida, de repente uno la iba a ver, se acostaba al lado de ella, pero en el día en general era muy poco el contacto que tenía, pues no tenía calendario, no tenía televisión en la pieza, entonces era como, no es que hubiera estado aislada, pero obviamente eso les afecta también. Y en el caso de mi mamá, que yo me la tengo ya conmigo viviendo hace como un año, me pasó que cuando falleció mi papá, ya había tenido el diagnóstico del Alzheimer a finales del año 2020, y el 2021, como mayo, junio del 2021, se fue con mis papás de nuevo, pero allá pasaba sola todo el día, porque mi papá trabajaba, de hecho falleció mi papá hace un año y trabajó justo hasta el día antes que falleció. Pero ya pasaba sola todo el día, cuando yo la fui a buscar, ya falleció mi papá y me la traje, la demencia desde el 2021 al año pasado, les aumentó mucho más de lo que la tenía. Va muy rápido. Avanzó mucho más rápido. Y cuando le diagnosticaron a ella el Alzheimer, yo le decía, mi mamá pasa sola, y mi hermana me decía, no, me decía, si está con el Mateo, que era mi sobrino, que en ese tiempo tenía, no sé, 3, 4 años, lo empezaron a cuidar desde como los 6 meses, pero mi mamá con el tiempo, al cuidar a mi sobrino, se empezó a aislar, se empezó a quedar en la casa, no salía, no tenía contacto social porque se ponía nerviosa, porque mi sobrino decía, no, es que va a hacer alguna cagada, y es que no sé qué, es que no hace caso, es que es terremoto, y obviamente niños, de repente no se portan muy bien, pero ella misma, ella sola se aisló. Y mi hermana me decía, no, y que nadie me podía entender, y la verdad es que nunca me entendieron la parte de que yo les decía que mi mamá se había aislado y que estaba sola en el fondo. Pero es muy verdad el tema del aislamiento social y obviamente lo he ido viendo con todos estos casos de mi familia que han estado con Alzheimer. La verdad es súper cuático el tema de la poca comunicación que van teniendo. De hecho, ahora mi mamá está mucho mejor que hace un año atrás. Empezó con tratamiento, estaba con un tratamiento súper estricto, que yo soy súper estricto con los medicamentos y todo, pero también le tengo, por ejemplo, calendario en la pieza, le tengo fotos de la familia en la pieza, donde está mi papá, hay una foto sola de mi papá, hay un cojín de ella con mi papá, por los dos lados le tengo fotos donde salen las hermanas, donde salen mi abuelo, como que la trato de estimular así, de esa forma. Ese es como el tema del aislamiento social, lo encuentro totalmente acertado. Yo soy una convencida que el tema social les afecta a N.
De todas maneras, es un factor ahí importantísimo, tanto en el Sí, desarrollo de mucho. demencia como en la evolución, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo. Que eso era Y como lo que les quería contar. sí, lo enlazo también con lo que dice Yeli en el chat, que también habla de que cuando, en el caso de su mamá, cuando fallece su papá, también la demencia progresó rápidamente, bueno, también por todo el factor cierto emocional que implica. Me imagino que también hay cierto aislamiento social, sobre todo si eh, tiende a compartir y hacer todo con su esposo, ¿cierto? Entonces, el aislamiento Pues, social ahí, les afecta mucho, que acá a mi mamá también al principio le afectó N, pero acá el hecho de, porque yo peleé para traérmela por lo mismo, porque obviamente yo soy mucho más sociable que mi hermano, a mí me gusta salir, ir a ver a las hermanas de mi mamá, llevarla donde las hermanas, donde las primas, donde se le ocurra ir, que inventen alguna cuestión la llevo, pero mis hermanos son más aislados, como que no, no tienen contacto con la familia. Pero eso también le ha hecho muy bien el que tenga contacto con el resto de la familia y evito aislarla acá en la casa. Por ejemplo, de hecho, relevamos, llegando a la peluquería porque nos fuimos a arreglar el pelo las dos. Súper. Relevamos absolutamente el rol también de los cuidadores, ¿cierto? De la familia, que promuevan ahí la integración social. A veces, quizá, si le cuesta mucho compartir con otras personas, que sea con la misma familia, y también ir de a poco incorporándola quizás en algún grupo o algo que también, o con los vecinos, etcétera, que salga en el fondo a hacer lo que habitualmente hacía. Aprovecho de comentar que este lunes tenemos un taller que se llama Memorias en Colores, que es para personas con demencia. Lo vamos a hacer las terapeutas ocupacionales, así es que también es una instancia ahí para compartir con otras personas, por si después Y se aquí quieren inscribir. el Es a taller las 10 de la mañana el lunes, este lunes ¿En qué parte? 25. ya. ¿En qué ¿En qué parte va a parte? ser? Quiero En- hacer una preguntita. Dígame. Es bien dura la pregunta. Son dos. Una, yo he sabido que la gente con Alzheimer le ponen música del recuerdo y como que revive. Después de ver la película de la Paulina Urrutia con su marido, me afectó enormemente porque los conocí personalmente a los dos. Y la última pregunta, uno muere de Alzheimer, entonces no tiene curación. No, ¿Qué Es dicen por ahí, duro. no, señora Graciela? Alguien dijo no, pero es duro, o sea, es fuerte. O, Yo o Juan muere de Carlos eso. también, que levantó la mano, no sé si quiere aportar a esta yo, pregunta. ¿Ya, señora Graciela? Diga. yo quería hacer algo, una pregunta totalmente distinta. Está muy interesante lo del Alzheimer y es muy conmovedor. Pero quería preguntar, los ancianos, o sea, con la edad, no ancianos, con la edad, uno va durmiendo menos. Entonces, ¿qué relación tiene el tomar ansiolíticos o medicamentos para dormir con el trastorno de la memoria? Interesante. Déjeme responder lo de la señora Viviana. Ya se me olvidaron los... Se te olvidó. De la musicoterapia. Sí, importantísimo. Es una de las herramientas, ¿cierto? De los tratamientos no farmacológicos para las personas con demencia. Tiene que ver mucho con, si pensamos en la memoria y en todo esto que hemos hablado, de esta memoria más como a largo plazo, ¿cierto? Como que evoca muchas cosas y además la frecuencia que tiene la música, el ritmo, también genera estimulación a nivel cerebral. Entonces, es un tratamiento que puede ser favorable para las personas con demencia. Y Ayuda. además gusta harto, yo creo que a todos nos gusta la música, todo, algo nos genera la música, Qué lindo. entonces, ¿por qué no también a las personas con demencia? Y lo otro que me decía era sobre, eso sí que La lo muerte. olvidé. Que que uno muere de Alzheimer. No sé si José quiere responder esa con la de los trastornos del sueño, los medicamentos. Bueno, ya, sí. No es que no es que uno muera de Alzheimer, muere con Alzheimer. Las personas siguen teniendo demencia, pero como van perdiendo esta funcionalidad, en la última etapa de la demencia llegan a la postración, les cuesta alimentarse, les cuesta tragar, pueden haber neumonía o pueden haber caídas, y por eso Infecciones. aumenta, claro, infecciones, como alguien dijo por ahí en el chat,
Entonces, finalmente, aumenta la mortalidad con Insomnio. demencia producto de estas otras cosas que le pueden pasar a la persona con demencia. No es que muera de la demencia, sino que cuando la demencia avanza muchísimo, puede estar propenso a estas otras situaciones. Complicaciones. Se va deteriorando. Exactamente, se va deteriorando. Pero no es que vaya a morir porque tiene pérdida de memoria. Ya. Eso. La otra pregunta que surgió era respecto de el sueño, los ansiolíticos y la memoria. No, ansiolítico. Efectivamente, el adulto mayor duerme menos horas. Nosotros, cuando somos bebés, dormimos 12 horas, 14 horas. Después, cuando vamos creciendo, vamos necesitando menos horas de sueño. Cuando somos adultos, 8 horas, después 6 horas. Y se ha visto que el adulto mayor, ya más de 65, 70 años, necesita menos horas de sueño. Pues con 5 horas de sueño, 6 horas de sueño es suficiente para tener este efecto de recuperación de la energía, en el fondo de recuperación del cuerpo. Y sí se ha visto que algunos medicamentos ansiolíticos, sobre todo las benzodiazepinas, como clonazepam, alprazolam, midazolam, Alprazolam, sí. con el uso crónico pueden afectar la memoria. Yo también pienso lo mismo. Esa es la Lo que relación pasa- que tienen. Lo que pasa es que la gente que toma, por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano en el cual le empezaron a dar sopiclona para dormir y produce acostumbramiento, en el fondo. Y yo siempre he pensado que los ansiolíticos, los psicotrópicos, entonces producen alteraciones en el cerebro, sobre todo cuando uno ya está mayor. Hay otros métodos en que uno pueda suspender esos medicamentos y hacer otro tipo de tratamientos para poder conciliar el sueño. Yo creo que hay muchos elementos de relajación, los ejercicios, esas cosas influyen mucho, pero cuando la gente se acostumbra, que cuesta sacarlo de la sopiclona, por ejemplo. Sí. Respecto claro, existe algo que se llama la higiene del sueño, que son como todas estas cosas que yo hago antes de dormir, por ejemplo, acostarme siempre a la misma hora, Eso, con claro. poca luz, con poca pantalla, con medidas de relajación, me pueden ayudar a dormir mejor. Ya. Y con el tema del medicamento, si ya hay una dependencia de algún medicamento que es peligroso, se puede ir intentando cambiar por quizás otro medicamento que sea más seguro. Hay algunos medicamentos que son para el ánimo y para dormir, que se toman de noche, que son Ya, más seguros que la sopiclona o que el clonazepam, por ejemplo. claro. Y ya que se Ya, tocó el tema gracias. de medicamento en Alzheimer, hay otros medicamentos también que uno intenta evitar cuando hay problemas de memoria. Por ejemplo, hay algunos medicamentos para la alergia, como la clorfenamina, que puede afectar la memoria, Mira. antiespasmódicos, relajantes musculares, en el fondo benzodiazepinas, como dijimos, como el clonazepam. Entonces ahí siempre cuando tengan una persona con demencia o hayan problemas de memorias, consultar con el médico antes de iniciar un nuevo medicamento y que sea un medicamento que sea seguro. Ya, muchas gracias. Yo tengo Y una Juan pregunta. Carlos también nos había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Por acá, Juan Carlos de la Radio Puente Alto. Mira, llegaron algunas preguntas de parte de algunos auditores que están escuchando y estoy compartiendo esta información con ellos, con permiso, obviamente. Creo que es importante compartirlo entre todos. La señora Valeria Riva y la señora Carmen Ruiz está muy atenta escuchando la radio y dejaron esta pregunta. Juan Carlos, por favor, pregúntale a las personas que están hablando en la radio lo siguiente: si las enfermedades de base de alguna forma u otra pueden contribuir a que se manifiesten los síntomas de esta enfermedad denominada Alzheimer, como diabetes e hipertensión. Esa es la pregunta que dejaron. Y ahora el comentario antes de despedirme en un minuto. Nosotros hicimos en la radio, yo hice un proyecto como profesor y como hombre de comunicaciones que se llama Reactiva tu memoria con la música de tu vida, en la cual en mi rol como director de la radio hicimos lo que la señora estaba hablando anteriormente, que era el trabajo cognitivo y reactivar nuevamente las conexiones neuronales con las personas escuchando la música, pero a su vez haciendo un taller de radio, es decir, escuchaban la música e iban contando la historia. ¿Qué se acuerda usted, señora Carmen, con esta canción? Me acuerdo del año del tanto, año 40, año 50, que viví esta experiencia con mi marido, era una lolita, y empezaron a contar su historia, y fue un ciclo de 10 programas. Partimos con 3 clubes de adultos mayores y terminamos con 15. Y la gente quedó muy contenta, muy feliz. Posteriormente se hizo todo un trabajo con un libro, la gente publicó sus cuentos, sus libros, sus programas de radio, y mucha gente se sintió muy contenta y muy agradecida.
se unió lo emocional, lo cognitivo, lo espiritual, y fue una experiencia maravillosa. Yo no sé de qué parte son ustedes específicamente, pero podrían ver alguna forma de hacer algún tipo de proyecto similar, porque la experiencia fue realmente conmovedora, apasionante, y la hicimos el 2021 y el 2022, porque también en Puente Alto se estaba manifestando mucho este tema con esta enfermedad, y pensamos como directivos de la radio hacer algo por la gente y sobre todo el adulto mayor. Eso quería comentar. Muchas gracias. Qué Gracias, Juan emocionante, Carlos. qué emocionante lo que dijo el señor. ¿Cierto? Súper. Podríamos hacerlo acá. Bueno, nosotros no dijimos de dónde éramos porque pensamos que no íbamos a tener gente de otras comunas, que iba a ser la gente de acá. Pero somos del CESFAM El Aguilucho de la comuna de Providencia. Así es que, Juan Carlos, si quiere, me puede dejar ahí en el privado o público su correo y nos contactamos ahí para traer ese excelente proyecto acá, que tanto nos serviría. Qué bonito, gracias a esta persona que sin querer nosotros estábamos comentando algo, pero qué bonito es juntarse y poder hacer algo para mejorar. ¿Cierto? Ay, no le respondimos las preguntas. Eso, Sí, para José responder la Miguel. pregunta, sí, que la hipertensión, la diabetes, como vimos, el tabaquismo, el aislamiento social, la poca actividad física, están relacionadas con la demencia siendo un factor de riesgo. Es decir, si es que yo no controlo estas patologías, tengo más posibilidades de, al envejecer, desarrollar una demencia. Esa era la pregunta. Y lo otro también súper interesante, lo que hablan de la música, recordar que nosotros también trabajamos con Francisco con este taller del ciclo de el cine y salud mental, que también está relacionada con el tema de la memoria. Así que la música, el cine, en el fondo todas estas actividades que son culturales también ayudan a La lectura. la lectura también. El Y algo aroma. que ¿Puedo no hemos aprovechar, dicho, Tania? Pero que yo puzzle, los puzzles. siempre digo, otro factor de riesgo es la audición. Así que quienes tengan problemas auditivos para que lo puedan ver, más que por un tema quizás como fisiológico, tiene que ver porque cuando perdemos audición también nos aislamos más, ¿cierto? Dejamos de conversar, dejamos de ir a grupos, entonces si tienen ahí problemas auditivos, tratarlos para evitar ahí el aislamiento. Es súper importante. Chicos, se nos pasó volando la hora y nos quedan cientos de preguntas. Muy ¿Puedo interesante. preguntar algo? Que Tengo una pregunta más. Espérenme un momento. No sé si les parece que el resto de las preguntas que nos quedan, que nos habían mandado en la inscripción, nosotros con los chicos las podamos responder como en un video, para que así también les respondamos a las personas, ¿cierto?, que habían mandado su pregunta, porque hay hartas preguntas interesantes, sobre todo las relacionadas con las personas con demencia, ¿cierto?, con el tratamiento, etc. Y ahora respondamos a estas últimas dudas que van surgiendo. No sé si les parece, chicos, o quieren hacer otra reunión. Quizás más difícil, yo pensaba como un video. Sí, lo que pasa, Tania, es que a mí me parece que a propósito de cosas que hemos hablado por ahí, lo que decía el caballero de la tecnología, me parece que esto muestra de que sí ayuda. Estamos socializando a propósito del factor de riesgo a través de la tecnología, que creo que mi percepción es que enriquece un poco más en la medida en que es una conversación. En un video puede quedar ahí un poco guardado y creo que es distinto cuando podemos interactuar. Así que no sé, yo les sugiero que tal vez podamos tener una segunda reunión más que ya dejarles un video. ¿Les No sé, parece pero una segunda reunión para responder el resto de preguntas que nos quedan? Sí, Interesante. sí, de todas ¿Sí? maneras. De todas maneras. Súper. Muchas gracias, Y Tania. antes Y que José. terminemos con las preguntas de las chicas, bueno, en el chat habían dicho, Claudia, la actividad del día lunes recuerden que es para personas con demencia, y va a ser en el espacio mayor Diego de Almagro, que está ahí en Diego de Almagro con Luis Taller Ojeda. Pero escríbanme si se quieren inscribir, porque también tiene cupos limitados, así es que escríbanme y ahí le doy todos los detalles, ¿ya? Eso es para el lunes, es para personas con demencia.
Por favor, Y una acotación. deme un segundo, señora Belkis, antes Ok, para gracias. terminar. Y esto Muchas también gracias. es Adiós. Gracias. importante. Bueno, les dejo ahí, ese es el número de nuestra estrategia, ¿cierto? De nuestro equipo. Estamos respondiendo generalmente el WhatsApp, por si quieren ahí Lo hacernos noté, lo noté. preguntas, decirnos algo, inscribirse, etcétera. Ese es nuestro número. Tenemos un Instagram también, en donde vamos a ir subiendo todas las actividades del CESFAM en general. Y un canal de YouTube, donde va a quedar esta grabación, ¿ya? Entonces, ahí para que después se puedan ahí suscribir y recibir toda la información. Y ahí vamos a poner fecha para la segunda parte de este diálogo. Así es que ahora sí, las últimas preguntas, que la señora Belkis quería decir algo. Sí, el doctor Cofré dio una lista de medicamentos que hacen daño para la memoria. Entre eso, lo único que agarré fue relajante muscular. ¿Pusieras pasarlo por correo, por favor, o algo? Esa lista de medicamentos que dijo el doctor Cofré, porque a veces uno toma, yo sé, por lo menos los antiinflamatorios hay que tener cuidado, pero que si con el hígado algo, pero también con el cerebro. Entonces, es como para saber qué es lo que nosotros no deberíamos de tomar así tan fácilmente. Otra cosa, una sola pregunta, una respuesta cortica. Cuando ya uno tiene el diagnóstico de demencia y uno hace cosas cognitivas y va para clases y va para todo, hay un medicamento que ustedes mandan. ¿Qué medicamentos son para el cerebro? Para la memoria. Se tienen que llegar a mandar los medicamentos, ¿es necesario? Esa es mi pregunta. Te dejé fría. Bueno, mientras reacciona, te voy a hacer otra cosa. Hablaron mucho de los medios de comunicación por celular. Yo opino, a mí siempre me ha llamado la atención, que esas radiaciones que emite el celular y las tablets y las cosas y la computadora, no solamente son dañinas para la vista, sino también dañinas para el cerebro. Yo veo niñitos jugando con celulares y me parece que es el cerebro el que eso daña. ¿Estoy muy equivocada o realmente es verdad? Porque yo me pongo a pensar, las personas tienen hasta mala posición con la columna y todo, y nadie se da cuenta de esas cosas, de que uno dobla el cuello, es decir, no se da cuenta uno de los daños, las cosas que nos otorga, que estoy hablando rápido para que terminemos, las cosas que nos otorga, pero lo que nos podemos dañar. Bueno, ya no pregunto más porque me van a votar. No me van a invitar para la próxima reunión. No, para nada. Por supuesto que está invitada. José. Pudieran mandar la lista, es importante para mí saber la lista de los medicamentos que, desde el punto de vista también de mi conocimiento científico, pues como odontólogo, pues. Que uno manda medicamentos y uno no está consciente, sino, mira, el riñón, el hígado, el páncreas, pero no el cerebro. Eso ahí lo dejo de ese tamaño. ¿Ok? Ya, Bueno, el listado lo podría enviar al WhatsApp. Respecto de tratamiento, yo creo que da para la otra charla, de qué medicamento uno puede dejar para la memoria. Sí dejar planteado que los fármacos contra la demencia tienen muy poquita evidencia, tienen muy poquito impacto. Dentro de estos medicamentos está el donepezil o la memantina, que son como los más habituales y que probablemente algún familiar que tenga demencia lo esté ocupando en este momento. Es decir, que pueden ayudar a que la demencia no progrese más rápido, ¿ya? Pero el impacto en sí es muy poquitito y ahí probablemente en la segunda charla hablemos de todas las estrategias que hay para evitar de que la demencia avance. Respecto a la última pregunta, está demostrado que el uso excesivo de pantallas celulares en niños disminuye el coeficiente intelectual o el rendimiento cognitivo. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias cuando esos niños sean adultos? No lo sabemos ahora. Probablemente lo veamos más adelante. Y para los viejos no nos hace daño, ya más no. Depende del uso que uno le dé. Si es que uno hace un uso excesivo, probablemente no. Hay que hacerlo hay que ocuparlo como una herramienta, como aquí hablamos y se planteó en algún minuto de que es una herramienta más que nos puede ayudar en el fondo a conectarnos, a sociabilizar o a hacer pruebas de memoria, de puzzle, de crucigrama.
pero ocuparlo como una herramienta y con responsabilidad. Ok, muchas gracias, pues. Buenas noches. Ya, Muy listo. nutritiva el encuentro. Gracias. Eso, no sé si nos queda una última pregunta, si no ya para cerrar. Ya va para cerrar. La Nunca señora conseguí Patricia la hace rato que manito para tenía la pedir mano permiso. levantada. Díganos. Mira, para cerrar yo, Belki, no conseguí nunca la manito para pedir permiso. Por eso es que levanto el dedo. Todavía no consigo la manito. Y en la pantalla la busco y no sé dónde Yo, está. Tania, Para la Voy a próxima, decirle a la gracias. Patricia. sí, yo quiero hacer una consulta, no precisamente de esto, sino que una de las costumbres paliativas para estas demencias, ¿ya? Que mencionó el doctor era las horas de sueño, ¿ya? Que había que tener unas buenas horas de sueño, que los niños dormían mucho, ¿no es cierto? Después eran menos, y que incluso habían personas que dormían 5 horas y con eso estaban bien. Mi pregunta es muy mía, personal. Yo necesito dormir entre 10 y 12 horas para levantarme con toda la energía del mundo. Siempre me faltaron horas de sueño, toda mi vida me faltaron horas de sueño, yo llegaba durmiendo al colegio, durmiendo a trabajar, los niños míos condicional por llegar tarde porque yo me quedaba dormida, los niños me despertaban a mí, yo no despertaba a los niños, ellos a mí. Y duermo, y donde sea que esté, si yo no estoy haciendo algo, me quedo dormida. Y antes dormía las 8, 9 horas era lo que yo necesitaba y no podía, no tenía tiempo para dormir eso. Por eso que andaba siempre dormida. Pero resulta que ahora, en vez de acortarse, que es lo normal, ¿no es cierto? Por la vejez, a mí se me ha alargado 10 horas. O sea, el mínimo que yo puedo dormir para estar relativamente bien son 8 horas. Para estar bien son 10 a 12 horas. Y me levanto perfecto. Ahora, yo no sé si eso hace daño por otro lado, porque es que yo he crecido mis horas de sueño. O sea, me afecta mi diario vivir porque no me alcanza el día, por supuesto. Tengo menos horas activas, ¿ya? Porque me lo paso durmiendo. Pero yo dormir las 10 12 horas para mí es lo máximo. Me levanto con toda la energía del mundo, cosa que no me pasa. Hoy día, por ejemplo, que tuve que llevar mi orina, que no podía llegar después de las 9, entonces me desperté a las 6 de la mañana y me he estado durmiendo todo el día. Que Me acosté, fui y me vine de nuevo a acostar, me dormí 2 horas más. Igual he andado bien aturdida, incluso creí que no iba a poder asistir a este asunto, pero ya, aquí estoy. Pero me he estado quedando dormida todo el día en todas partes, sentada y pum, me quedo dormida, porque me faltaron todas mis horas de sueño que yo necesitaba. No sé si es- eso es como raro, y por eso lo pregunto si eso me está haciendo daño o no, o yo soy así y eso es lo que necesito y así sigo sin preocuparme. El dato que di es un promedio, ¿ya? Ahora, todos somos individuos distintos y todos necesitamos horas de sueño distintos. Y una es la cantidad de horas y otra es la calidad del sueño, ¿ya? Son dos No, la factores calidad es excelente, son dos excelente, factores. Entonces, profunda probablemente total. si tiene muy buena calidad de sueño, pero necesita un poco más de horas que en la mayoría de las personas comparadas con su edad, está bien, no es que haga más daño o que sea como contraproducente. Ah, ya. Eso. Bueno, como decíamos, ya es la última pregunta. Vamos a organizar una segunda parte de esta Demencias al Alcance. Creo que fue, y espero hablar Muy por todos, interesante. bastante enriquecedor, ¿cierto? El que hayamos podido conversar, resolver nuestras dudas. Así es que
bueno, le agradezco a los chicos, ¿cierto?, por estar acá y a todos ustedes por conectarse, por estar interesados en este tema que nos compete a todos. Así es que eso, no sé si chicos quieren decir algo para ir cerrando. No, agradecer la instancia, la participación y si hacemos esta segunda reunión, sesión, eso es invitarlo también a compartir sus experiencias. Como decía Tania ahí al principio, me parece que no estamos aquí como expertos, más bien como referentes del equipo de salud, pero finalmente yo siempre insisto en este punto, los que más saben de esto son ustedes. Por ahí cuando hablaba Francisco se nota de que tienen experiencia en esto a través de sus familiares, de quienes más saben el cotidiano, insisto, son ustedes. Entonces me parece que es mucho más enriquecedor lo que va pasando con esto, es conocer su experiencia, que puedan compartir lo que les va pasando y nosotros poder ir Por complementando supuesto. también lo que nosotros vamos viendo. Por eso, Sí, y invitarlas a conversar de esto. eso, y créanme que todos aprendemos. Nosotros seguimos aprendiendo y aprendemos mucho de su experiencia, así que eso. Muchas gracias también por la participación. Gracias. Como decía Muchas don gracias a Francisco, usted. probablemente la segunda parte ya sea más enfocada en personas con demencia, ¿cierto? En el tratamiento, etc. Así es que eso, nos vemos, nos estamos viendo, ahí Muchas nos gracias. comunicamos por WhatsApp, por todas las redes sociales. Así que estén muy bien. Muy Muchas interesante, gracias. muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Muy gracias. interesante el tema. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias.